desde el otro lado. 9:30 de la mañana, como cada lunes, tenemos una cita para hablar de lo que pasa en Estados Unidos. Está ya en unos minutos más Samuel Orozco, porque hubo resultados muy interesantes en cuanto a las primarias, y uno de los datos, fíjese, tiene que ver con la forma en que un senador que apoyó la destitución del presidente Donald Trump, pues perdió en las primarias. Le estoy hablando del senador Bill Cassidy, uno de los pocos republicanos que apoyaron la destitución de Trump, pero fue derrotado en las primarias del sábado en Luisiana. Así es, parte y algunos de los pues noticias, datos que salen a relucir a partir de estos resultados que se tuvieron en las primarias de Estados Unidos. Pero para tener más detalle, para tener las distintas visiones en torno a lo que pasa en ese país, vamos con Samuel Orozco, el director de Noticias de Radio Bilingüe, para que nos amplíes la información que otros datos y otros resultados destacaron en esta jornada de las primarias en Estados Unidos. Samuel, buen día, te saludo con mucho gusto como siempre aquí en Entre Líneas. Muy buen día, Adriana Estela, ¿qué tal? Un gusto saludarte, un gusto estar contigo y con todo tu gran equipo. Y efectivamente, hablando de las primarias, Adriana, la gran novedad de horas recientes es de que un influyente senador republicano perdió las primarias anteayer sábado. El senador Bill Cassidy, quien pasó a estar en la mira del presidente Trump cuando votó a favor de condenar a Trump en el juicio político del 2021, se quedó corto en los votos de su partido y no avanzó a una segunda vuelta, a la que sí avanzó el candidato respaldado por Trump. Tras esta sorpresiva derrota del senador Cassidy en Luisiana, Adriana, pues todos los ojos de la nación estaban ahora puestos en los 6 estados que habrán de celebrar elecciones primarias mañana martes, que son Kentucky, Pensilvania, Georgia, Oregon, Idaho y Alabama. Importantes estados del sur, importantes igualmente estados con un gran voto electoral, como es el estado de Pensilvania. La atención está puesta en particular en la capacidad de Trump de seguir manteniendo férreo control sobre sus bases, las bases de su partido, para así poder deshacerse de aquellos legisladores republicanos a los que ve como incómodos por habérsele enfrentado en asuntos tales como los archivos de Epstein o en lo de la guerra en Irán. De todos, pues la víctima más prominente ahora pasa a ser el senador republicano de Luisiana, Bill Cassidy, quien ve llegar a su fin su carrera política. Cassidy votó por condenar y destituir a Trump por incitación a la insurrección tras el ataque al Capitolio del 6 de enero del 21. Ya antes, a principios de mes, el presidente le había cobrado la factura a varios legisladores estatales de Indiana, luego de que estos se negaron a dar su voto por un plan de redistribución de distritos electorales que hubiera permitido a los republicanos evitar perder el Congreso. Trump respaldó los rivales de los 7 y 5 de esos apoyados por Trump lograron ganar y lograron desbancar a los republicanos renegados. A propósito de los planes de alterar los mapas políticos, Adriana, varios estados del sur que han alterado sus calendarios de las primarias para rediseñar los mapas con el fin de favorecer la elección de republicanos, pues ya lo han logrado, ¿no? Hay una fiebre de reacomodamiento de esos mapas políticos en el ánimo de hacer ganar a los republicanos más escaños en el Congreso en noviembre. Así que debo decirte, Adriana, que Trump sale crecido desde las primarias del sábado y ahora con las primarias para la Cámara en el estado de Kentucky, que es un estado muy republicano, que se celebrará mañana, pues ahora dirige sus baterías contra el congresista Thomas Massie. Es un republicano de cepa conservadora, archiconservador, quien ha estado al frente de un minúsculo grupo de republicanos que exigen tercamente que se abran los archivos de Epstein, y quien acusó a Trump de no cumplir con su promesa de campaña al iniciar la guerra en Irán. Así que estos ataques tienen nerviosos, por otra parte, a estrategas del propio Partido Republicano. Muchos temen que este afán de Trump de exigir lealtad ciega, de dominar totalmente a sus bases, de no tolerar a quienes se le salgan del huacal,
pues tiene sus riesgos. El partido lleva las de perder en las elecciones de medio término este noviembre y pues cada día que amanecemos con más alzas a los precios y más hostilidades en el frente de Irán, le agrega piedras al camino rumbo a noviembre. Así que en este contexto, dicen, es riesgoso andar alienando a tanta gente en su partido. Y esos miedos, Adriana, los miedos de los republicanos, no son infundados. Debo decirte que este viernes acaba de concluir la votación anticipada en Georgia, estado que celebra primarias mañana. Y según se reporta, pues los demócratas tuvieron a su favor el factor entusiasmo. A las urnas llegó una ola azul, una ola demócrata, aventajando a los republicanos en un 15%. Este es un fenómeno que también se ha visto en las primarias de otros estados este año, Adriana. Y ya por último paso, salto a otra elección que está dando de qué hablar, y esta es la contienda por suceder al gobernador demócrata Gavin Newsom en la gubernatura de California, que este es un estado sólidamente demócrata, pero que tuvo durante largas semanas a dos candidatos republicanos al frente de las encuestas, debido al gran número de candidatos demócratas que aparecen en la boleta y que dividen el voto demócrata. Pues bien, ahora las encuestas dan un nuevo puntero y es el demócrata Javier Becerra. Él fue secretario de Salud durante Biden y antes fue procurador general de California. Hasta hace poco el republicano Steve Hilton lideraba la contienda, pero un sondeo reporta ahora que Hilton ha sido superado por Javier Becerra, el demócrata, quien despunta ahora como pues el nuevo favorito con 19% de las preferencias. Hilton, el republicano, fue comentarista de Fox News, cuenta con el respaldo de Donald Trump y se mantiene como el principal candidato republicano, pero ha descendido al segundo puesto. Por otra parte está el millonario, el supermillonario activista demócrata Tom Steyer, quien se situaba cerca de Becerra en varias encuestas. De modo que esta primaria, llamada famosa de la jungla, Adriana, por ser abierta y porque cualquier candidato pudiera avanzar a noviembre sin importar su partido, pues están decantando tres candidatos, ¿no? Un inmigrante británico, un millonario demócrata y un candidato latino. La gran ironía es que Trump respalda al inmigrante, al británico, y la izquierda demócrata y socialista le da su apoyo al supermillonario. Y el candidato latino, Becerra, es apoyado por el establishment demócrata. Así que, contrario a las primarias de las que hablábamos antes en los estados del sur, Adriana, aquí en California, el debate, el pleito entre los punteros demócratas gira en torno a quién pudiera ser más efectivo en servir de contrapeso a las políticas de Trump y quién pudiera contrarrestar los ataques de Trump en contra del Estado. Así que aquí el pleito es quién es más anti-Trump. Así pues, ya por último, Adriana, en California estamos ante la posibilidad real, ahora según las encuestas, de elegir al primer latino a la gubernatura de este estado desde 1875, los tiempos del gobernador Romualdo Pacheco, Adriana. Eso, ¿hay una alta posibilidad de que sea así, estimado Samuel? Creo que sí, en estos momentos las tendencias, los vientos están a favor de Javier Becerra, el Ujú. abogado mexicoamericano, originario de Sacramento, por cierto. Javier Becerra fue congresista durante décadas, pasó a ser luego fiscal general de California y luego secretario general de Salud en la administración del presidente Biden. En estos momentos la tendencia le favorece. Al final creo yo que el pleito va a estar entre tres, que serían el republicano Steve Hilton, el supermillonario Tom Steyer, demócrata, y el propio Becerra, pero al parecer los votos que antes que llevaba el candidato que hasta antes era favorito, Swalwell, Eric Swalwell, que se colapsó su campaña, por cierto, se retiró de la campaña, pues sus votos al parecer se están ahora decantando a favor de Javier Becerra. Así que en estos momentos la tendencia favorece a Javier Becerra. Faltan todavía 2 o 3 semanas más para la elección. Muchas cosas pueden pasar en este tiempo, Adriana.
Samuel, sin duda. ¿Me permitirías, te quisiera hacer una pregunta en este contexto que bien nos has descrito con todos estas, pues, nombres y también estas tendencias que se están registrando en estas primarias, como ya bien lo señalabas, con todo y esta reconfiguración de los mapas electorales en este país? También preguntarte, Samuel, ¿cuál ha sido la impresión o cuáles han sido pues sí, las reacciones o cómo se ha dado, qué lecturas se han dado a estas celebraciones que se dieron el fin de semana en este evento Rededicate 250, la rededicación de Estados Unidos, donde fueron convocadas distintas organizaciones, sobre todo las religiosas. Llamó mucho la atención esto, sobre todo por los videos, los mensajes que publicaron en redes sociodigitales acerca de este evento, pero también te quisiera preguntar acerca de esto, Samuel, si cuáles fueron algunas impresiones que se han tenido en torno a este evento, el Rededicate, sobre todo con los mensajes que publicó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en sus redes sociodigitales, Samuel. Las reacciones no te las puedo en estos momentos Sí, reportar. He tardado en registrar las reacciones a ese evento. Sí te puedo decir que efectivamente está dándose un reagrupamiento de algunas de estas fuerzas más conservadoras, evangelistas cristianas dentro del Partido Republicano, en el ánimo de retomar la vara alta, ya, digamos, rumbo a las elecciones de noviembre. Y en estos momentos efectivamente están tratando de usar esta carta, ¿no? La carta religiosa, sí, sobre todo en el marco de la guerra que se está dando en Irán, al que se le demoniza como un Estado no cristiano, obviamente, sí. y una buena parte quizás de las reacciones, la única reacción que puedo yo reportarte en estos momentos sobre este tipo de eventos, Ujú. es el hecho de cómo cada día más se está dando un acercamiento mucho mayor entre religión y Estado, ¿no? La vieja teoría, pues, el viejo principio constitucional de un Estado laico. Cada día más esas fronteras entre uno y otro, pues, están siendo borradas, ¿no? Para pasar a ser eventos de Estado de corte totalmente, no solamente religioso, ¿no? Sino cristiano, muy en particular, a favor de una religión en particular. Así que ha sido quizás esa mayor reacción la de ver con preocupación cómo cada día más esas fronteras se borran, la que más se ha registrado entre amplios sectores de la opinión pública. Otro evento que quizás convenga destacar de este fin de semana también, Adriana, es el hecho de cómo se dieron cita en Montgomery, en Selma y Montgomery, en el estado de Alabama, de numerosos contingentes de diversas partes del país a fin de refrendar. Número uno, de repetir quizás la experiencia de los años 60 cuando se luchaba por la causa del derecho al voto y de los derechos civiles en el país. Ese fue un epicentro, Selma y Montgomery. Pues ahora regresan a recordar esa historia, derechos civilistas de todo el país, en el marco del golpe que se está registrando estos días dentro de los estados del sur y favorecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la mayoría conservadora de la Suprema Corte, en contra de un precepto fundamental, una cláusula fundamental de la ley, la histórica ley de los derechos del voto, que obligaba a aquellos estados con tradición discriminatoria a pedir permiso federal antes de realizar cambios, como son el cambio de los mapas políticos, que llegasen a afectar directamente el voto de las minorías, en este caso particular, el voto de los negros, de los afroamericanos. Pues bien, todo eso está en estos momentos, como ya lo sabes, debido a la decisión de la Suprema Corte de Justicia, pues todo eso está nuevamente en el debate público. Se espera que la representación política del pueblo afroamericano pues sufra un descalabro, un descenso comparable al de los años 60, y es por eso, te digo, que pues comenzaron nuevamente las fuerzas de derechos civilistas a concentrarse en el sur en el ánimo de llamar la atención sobre esto que esperan, repito, pues un retroceso histórico a los años 50, Adriana.
Samuel, preocupante este escenario que nos estás describiendo y que tuvo, como ya nos estabas mencionando, también ocurrió este fin de semana. Son contextos que sí generan desde acá, viéndolo desde acá, estimado Samuel, desde el otro lado, pues sí preocupante estos escenarios y la manera en que al parecer, pues hay una reagrupación del sector conservador en Estados Unidos, solo por mencionar una mirada muy que tengo en una primera impresión en torno a todo lo que nos estás describiendo, estimado Samuel. Y bueno, pues estaremos muy al pendiente de lo que ocurra en los próximos días y de también, pues de qué se sigue informando y reportando sobre estas noticias allá en tu país. Muchísimas gracias, Samuel, por este reporte, como siempre, cada semana. Un agradecimiento a ti y a tu equipo, a todo el equipo de Radio Bilingüe. Igualmente nosotros encantados de colaborar con ustedes, contigo y con tu gran equipo. Adriana, un gusto igualmente muy grande estar en su presencia. Que estén bien, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta luego. Samuel Orozco, el director de noticias de Radio Bilingüe, ya nos hablaba las primarias, estas historias también, las escenas que se vieron allá en Alabama, pero también en Washington, con la forma en que distintas organizaciones pues estaban allí prácticamente diciendo, ofrendando, pues pareciera así, o se puede leer así también, como si fuera una ofrenda Estados Unidos para Dios. Fíjese que, por ejemplo, publicaba Marco Rubio, expresaba hoy, hace 250 años nuestros padres fundadores se reunieron para un día nacional de ayuno y oración. Los estadounidenses se reúnen otra vez como una nación bajo Dios. Eso es lo que somos y lo que hemos sido siempre. Es una postura que ha sido muy criticada, especialmente por el Papa León XIV, que ha señalado una y otra vez que su postura de rechazo en contra de que se dé un carácter religioso, un carácter en donde se mencione, se justifiquen acciones violentas, acciones bélicas, haciéndolas pasar como una cruzada religiosa.